Buen día. Seguramente alguna vez en su vida habrán escuchado este riff. Bueno, sin lugar a dudas, una de las bandas más famosas de la década de los 90 fue Nirvana, quien, encabezados por Kurt Cobain, alcanzaron una trascendencia y protagonismo a nivel mundial durante esta década. Bien se sabe que la música siempre ha correspondido a cada polémica social o ideología que se ponía de moda en el transcurso de la historia, y este es el caso de Nevermind. Cuando Nevermind se publicó casi a fines de 1991, alcanzó, según Billboard, un estimado de 30 millones de ventas alrededor del mundo, siendo este el que definiría el movimiento grunge y su sonido. Ahora bien, el movimiento grunge se define como una subcultura juvenil surgida en 1990 junto con el subgénero del rock llamado grunge. Algunos también le llaman como el hijo del punk o el metal. El grunge era liderado por las bandas más famosas durante esa época, las cuales eran Nirvana en sí, Pearl Jam y Alice in Chains, entre muchas otras que también tenían muchas cosas y voces que contar. Lo más representativo de este movimiento era su manera de vivir y su manera de expresarse. Por ejemplo, en su manera de vestir. ¿Cómo se vestían estos jóvenes? Ellos solían salir a la calle con camisas a cuadros, como de leñador, polos un poco rasgados quizás de algunas bandas famosas de esa época o quizá de antes, jeans rotos o shorts, quizás zapatillas o zapatos de obreros o zapatillas Converse. Y esto fue normalizándose a medida que este movimiento fue haciéndose más popular entre los jóvenes durante los años 90. Nirvana y Kurt Cobain estaban siempre a favor del feminismo y en contra del machismo y la homofobia. Algo que demostraron con su canción Rape Me, publicada el mismo año en el álbum Nevermind, que tiene una letra un tanto explícita, pero es en sí un discurso en contra del patriarcado, puesto que en esa época todavía había opresión contra la mujer y no tenían los mismos derechos y todo eso. Las presentaciones de Nirvana eran vitales, puesto que durante las presentaciones Cobain y el resto de integrantes de la banda solían vestirse como mujeres. ¿Cómo así? Se ponían vestidos o también se ponían pelucas, quizás algunas polleras y tal vez vestirse o comportarse de alguna manera amanerada. Gracias al éxito de este álbum fue que llevó un poco la movida y sucumbió un poco el movimiento grunge, puesto que sus ideologías tienen base en el nihilismo y algo contradictorio también en el renacimiento del budismo. Y como el mismo nombre de la banda lo dice, todos trataban de llegar al nirvana. Ahora, el éxito de Nevermind fue algo contradictorio, puesto que había algunas bandas que también deseaban o ansiaban tener el mismo éxito, pero lo cual sería un tanto contradictorio, puesto que este movimiento era anticomunista y estaba totalmente en contra de lo comercial, algo que tomaron del movimiento hippie, que también por ese lado era pacifista, pero de una manera simbólica, puesto que el grunge era uno de los movimientos más rebeldes conocidos. El éxito de Nevermind causó un poco de conflicto, como ya había mencionado, con otras bandas, puesto que este álbum hizo que Nirvana firmara con bastantes disqueras y saliera a bastantes giras, lo cual fue haciéndose cada vez un poco más contradictorio con sus principios, porque se supone que ellos no estaban a favor de todo esto. Y de hecho, en varias entrevistas Cobain siempre decía que él solamente quería disfrutar de la música, expresarse, ser la voz de aquellos que son reprimidos
ser la voz de aquellos que nadie puede escuchar. Ahora bien, analizando todo esto, el éxito de Nevermind hizo que el movimiento grunge empezara a tener una decaída, porque empezaron a alejarse cada vez más de sus principios nihilistas, pacifistas, en contra de todo lo comercial. Lamentablemente todo esto terminó por caer después de la muerte de Kurt Cobain, pero por un lado nos dejó toda una generación, toda una década de música buena, de una alegoría de la rebeldía y de la buena música. Parafraseando un poco a Kurt Cobain, el deber de la juventud es desafiar a la corrupción. Estas fueron unas palabras que nos dejan un gran mensaje, pero lamentablemente luego de la muerte de Kurt Cobain, el grunge y todo el movimiento sucumbió, puesto que ya no tenían una imagen, un líder que nos dijera y que se comunicara a través de nosotros. Con esto solamente nos dejó una alegoría de toda una voz de una década que tenía mucho que decir y marcando un antes y un después en la música y en la vida de muchas personas. Muchas gracias, eso fue todo. Mi nombre es Sebastián Cruzado Gamboa y hasta la próxima.